¿ya? Entregar nuestro tiempo al Señor. Eso significa, Dios se agrada de esas cosas, ¿ya? Cuando usted le busca. Entonces, ¿qué pasó con Noé? Noé era una persona agradecida. Él cumplía con lo básico, oraba en las mañanas, le daba gracias a Dios por el nuevo día, ¿ya? Daba gracias por sus cosechas, por sus animalitos. Y eso agradó a Dios. Y entre tanta maldad, ¿cierto? Que vio, porque usted sabe que Dios lo ve todo, ¿ya? Y es terrible, ¿cierto? Si nosotros pensamos en cuántas cosas el Señor ve día a día. Pero en ese tiempo hubo uno, ni siquiera fue su familia, una familia, no, fue Noé, uno. Y eso bastó, ¿cierto?, para que el Señor dijera, ya, Noé, necesito que hagas esto, para que pueda tu familia ser salva contigo, de lo que yo voy a hacer, porque eso ya estaba estipulado. Ya Dios había tomado una decisión, por eso la palabra de Dios es fiel y verdadera. ¿Ya? Cuando Dios determina algo, no hay acuerdos. No hay, como se dice, un negocio con Dios. Ya yo te doy esto y tú me das esto. No. Dios tiene la última palabra. Entonces, claro, dice acá, ¿cierto? Podemos entender nosotros que Noé, ¿cierto? Como dice la Escritura, la alabanza, que Noé predicaba. ¿Qué significa? Que él anunciaba, ¿sabe? Vecino, amigo, va a llegar el tiempo en que Dios va a destruir todo esto y lo va a hacer a través de la lluvia. ¿Ya? Por eso, no sé si he escuchado una alabanza que también lo relata, dice, 120 años predicó Noé, diciéndole a la gente que ya venía al fin, dice la alabanza. ¿Ya? ¿Y qué hacía la gente? Se burlaba. Decía, ¿qué va a llover aquí si estamos en el desierto? Era algo ilógico en ese tiempo, creerle, ¿cierto? Y Noé dice que predicaba y anunciaba y anunciaba. ¿Y qué pasó, amados? Que por eso le digo, Dios, Él tiene la última palabra, ¿ya? ¿Qué pasó? Que en ese tiempo, ¿cierto?, se ejecutó lo que Dios dijo. Entonces, por eso dice que Dios, ¿cierto?, abrió las fuentes de los cielos, se abrieron las fuentes del mar y todo el agua, ¿cierto?, consumió todo. Pero Noé con su familia, como habían creído en Dios, allá la palabra, hicieron lo que Dios les dijo. Crearon un arca, ¿cierto?, que hoy en día nosotros lo podemos imaginar como un barco gigante de madera, ¿ya? Y adentro, ¿cierto?, Noé, ¿cierto?, ingresó con toda su familia, más los animalitos que Dios, ¿cierto?, estableció. Y entraron al arca, ¿ya? Y si lo pasamos a esta generación, las iglesias son las arcas. Amén. Las iglesias. Nosotros somos los Noé, los que anunciamos, ¿cierto?, que en el futuro o que ya pronto es la venida del Señor. Que ya pronto, ¿cierto?, va a venir el día final, el día del juicio. Y ahí depende, ¿cierto?, de cada persona qué decisión toma. En ese tiempo se burlaron, dijeron, no es verdad, está mintiendo, una persona ignorante, no sabe lo que dice. Pero ¿qué pasó? Que cuando se cerró el arca y vino, ¿cierto?, el diluvio, ahí le golpeaban a Noé. Noé, ábrenos la puerta. Ahora sí que creemos, ahora, por favor, ábrenos la puerta. Pero ya no dependía de Noé, porque dice que Dios fue el que cerró el arca, así, la puerta del arca. Aunque Noé hubiera querido abrir esa arca, ya no se podía. Yo me imagino que Dios colocó ángeles, algo que nosotros no podemos ver espiritualmente, porque Él no podía tomar esa decisión de abrir el arca a la gente, porque fue demasiado tarde. Por eso nosotros no nos cansamos de predicar ni de anunciar este evangelio, amigo, hermano, porque usted ve cómo está la maldad, también se ha multiplicado en esta generación y mucho más, ¿ya? Ahora, no sé, son capaces de asesinar por 10.000 pesos, por un auto, por dinero, por joyas. No les importa. La maldad ha nublado la mente del hombre y de la mujer también, ¿cierto? Pero Dios tenga misericordia. Aún las puertas de estas arcas están abiertas. Alrededor de todo el mundo están abiertas las puertas, ¿cierto?, de estas arcas, donde se enseña el camino que se debe tomar en lo espiritual, ¿ya? ¿A quién anunciamos nosotros? A Jesucristo, el Salvador del mundo, ¿ya? Porque nosotros no salvamos a nadie. Yo no puedo dar la vida por nadie. Yo no puedo rescatar o arrancar, ¿cierto?, el dolor de la persona, porque eso lo hace Dios.
Dios transforma, Dios da nuevas oportunidades, Dios es el que lava, limpia, el que redime tu pensamiento, tu conciencia, ¿ya? Saca, ¿cierto?, el pecado, no lo tapa, lo saca y te hace una nueva criatura y te da una nueva oportunidad. En ese tiempo dice entonces, mientras Noé estaba dentro del arca. ¿Qué significa estar dentro del arca? ¿Ya? Cuando estamos nosotros aquí sirviendo a Dios, viniendo siempre, alimentándonos de la palabra del Señor, ¿cierto? Pero también pasamos luchas y pruebas, díganme que no. Aquí dentro también se pasan luchas y pruebas, pero de la mano del Señor las cosas son diferentes. Porque sabemos que hay una respuesta, sabemos que hay alguien que no nos miente. Dios no nos miente. Allá afuera en el mundo, decimos nosotros, aunque todos somos mundanos, ¿cierto?, porque vivimos en esta tierra, en este mundo, pero hacemos la diferencia. Allá en este mundo malvado, ¿cierto?, donde estábamos antes, la gente nos miente, la gente nos abraza, nos dice cosas lindas y por detrás te entierra el puñal por la espalda y no le importa, sobre todo cuando es por temas de trabajo, de cargo, no les importa ahí acerrullar el piso, como dicen, no les importa, ¿ya? Echar abajo tu trabajo para ellos avanzar. El mundo es así, es traicionero, ¿ya? Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, ya no nos preocupamos, porque nuestra vida depende de Dios, nuestra salud depende del Señor, porque nuestro trabajo depende del Señor, porque todas las cosas nosotros dejamos que ya dependan de Él, porque sabemos que tenemos un Dios verdadero, un Dios real. Entonces, aunque estamos dentro de esta arca, ¿cierto?, aunque buscamos de Dios día a día, pasamos nuestras pruebas y a veces decimos: Señor, llevo 3 años pidiendo por esto. Señor, llevo 5, 10 años pidiendo por mis hijos, por mis nietos. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo se van a convertir?, decimos nosotros. O Señor, te estoy pidiendo este trabajo, Señor, ¿cuándo? ¿Ya? Pero ¿qué decía acá? Dice el 8, Génesis 8, Dios se acordó de Noé. No es que Dios se olvide de nosotros, no es eso. ¿Se ha fijado usted en el tema familiar? Usted ama a su madre, a su padre, a sus hermanos, pero a veces tenemos tantas cosas que hacer que a veces como que no pasan los días, no nos acordamos de llamar. Y de repente, ¿cierto?, decimos: ay, tengo que llamar a mi mamá, tengo que llamar a mi hermana, ¿cierto? Nos acordamos, pero en nuestro corazón les amamos, ¿verdad? Entonces así también es Dios con nosotros. A veces nos deja solitos porque somos porfiados. Aunque somos cristianos, a veces el Señor nos dice: por acá, Carolina, y usted: no, pero es que por acá puede salir mejor. Y ahí Dios nos deja, ¿cierto?, y damos la vuelta larga hasta que de nuevo volvemos donde Dios quiere que esté. Y ahí dice Dios que Dios se acuerda de nosotros. Ya. Entonces usted no siente que a lo mejor Dios se ha olvidado, porque Dios nunca se olvidó de nosotros. Dios no se ha olvidado de usted. Por eso yo le decía: dígalo: Dios se acordó de mí, Dios se acordó de mí. En este día Dios se acordó de su petición, Dios se acordó de su necesidad, Dios se acordó de lo que usted ha estado pidiendo por años y por años, ¿ya? Dios se acordó de usted, amado hermano, amada hermana. ¿Qué petición o qué situación está pasando en su vida? No lo sé, pero el Señor le dice hoy, ¿cierto?, yo me acordé de ti. No te he dejado solo, no te he dejado sola. Hoy me acordé de ti, ¿ya? Y mire, si vamos analizando, dice que Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animalitos salvajes domésticos que estaban en el arca, de todas las personas que estaban dentro, de todos se acordó el Señor. Dice: e hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Cuando Dios se acuerda de nosotros, los problemas empiezan a bajar, amado hermano, hermana. ¿Ya? Cuando Dios se acuerda de nosotros, nuestras enfermedades, nuestras luchas comienzan ya a tener solución. Comienza el Señor a abrir puertas. Comenzamos a tener respuestas. Pero no es porque lo merezcamos, es por la misericordia del Señor.
¿Ya? ¿Qué representa el viento? Las aguas turbulentas representan problemas, ¿ya? Por eso dice que acá hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Ya dice, y se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. ¿Ya? Porque todos nos enfocamos, ¿cierto?, en la primera parte de la historia de Noé, del arca. Pero ¿y qué pasó después? Entonces aquí está hablando. Dice que se acordó y que comenzó el Señor a decir, ya, basta, porque se ha fijado usted que uno sale de una y como que está metida en otra. A veces a mí me pasaba, ¿cierto? Ustedes, hermanos que han compartido conmigo, salimos de una y ya estamos metidos en otro problema. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Señor Jesús, cúbranos con su sangre, ayúdanos, Padre amado, decimos nosotros. ¿Ya? Pero llega el tiempo, amado esposo Marcos, llega el tiempo en que el Señor dice, ya basta de injusticia, ya basta de esto, de lo otro, ya basta. Yo me acordé de ti. El Señor se ha acordado de nosotros y todas las cosas que a veces nos hacen, ¿cierto?, deseándonos mal, Dios dice ya basta. ¿Ya? Dice acá entonces que el día 17 del mes séptimo el arca se detuvo sobre las montañas. Las montañas son algo firme, ¿ya? Por eso nosotros, la palabra de Dios dice que nuestra roca es Cristo Jesús. Su fundamento, donde el arca se varó, ¿cierto?, fue en las montañas. Ahí quedó, fundamentada en algo duro. Entonces nosotros lo interpretamos y decimos, nuestra vida, ¿cierto?, debe estar fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, para que seamos personas sabias y no insensatas, como dice la Escritura, ¿cierto?, que habían dos hombres, uno era insensato y el otro era sabio. Y el insensato, ¿dónde construyó o dónde fundamentó su casa? En la arena. Y dice que después vinieron los ríos, que representan los problemas, los vientos, y dice que esa casa se destruyó porque estaba fundada sobre la arena, se derrumbó. Pero cuando nuestra fe está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, en el cemento, en la base, ¿cierto?, aunque vengan lluvia, viento, la casa permanece firme. Nuestra fe, nuestra vida permanece firme. ¿Ya? Entonces acá dice que el arca se afirmó, ¿cierto?, en las montañas. Dios nos ayude para que nuestro fundamento esté siempre en Cristo Jesús. No en el hombre, no en la mujer. Usted no ponga la fe en mí, ¿ya?, porque yo no soy perfecta, o a mi esposo Marco. Pero sí, siempre le vamos a predicar la verdad, el mensaje, ¿ya?, lo que la va a llevar a usted a Cristo, a la salvación. ¿Ya? Dice que se fundó en las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca. Eso es simbólico también, los 40 días, ¿cierto? ¿Cuántos días duró el diluvio? 40 días, 40 noches. ¿Sí? Entonces, en la tentación de Jesús, Marco, ¿cuánto fue? 40 días. 40 días que Jesús ayunó, ¿cierto? Dice que Jesús fue al desierto y ayunó por 40 días. Amén, Señor. ¿Cierto? Y después de eso vino la tentación, la prueba, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede que acá? Ayúdanos, Señor. Que después de toda esta incertidumbre, ¿ya? Porque aunque Noé tenía mucha fe de que iba a estar seguro en el Señor, no es que la lluvia paró y Noé salió del arca. No es así. No. Después de que para el diluvio, Noé tiene que esperar su tiempo de que bajaran las aguas, de que se detuviera el arca, de que fuera el cuervo, porque acuérdense que cuando abre la ventana, Noé suelta un cuervito para que vaya a posarse en algún lugar, pero el cuervo vuelve porque está todo lleno de agua todavía. Y vuelve Noé a esperar un tiempo más. ¿Para qué? Para después enviar a quién, a la paloma. Y la paloma también hace lo mismo, pero aún no encuentra dónde posarse. ¿Ya? Y vuelve nuevamente a esperar otro tiempo más, Noé, y ahí la paloma recién le trae una ramita de olivo, ya que como siempre la figura de la palomita, ¿se ha fijado que viene como con una ramita? Que nosotros vemos en lo que es religiosidad, ¿cierto? Y ahí, claro, simboliza que ahí la palomita encontró donde posarse, un arbolito.
Entonces, no es todo tan rápido como se lee en la Biblia. No es lo que Dios hace en nosotros no es algo rápido. Dios lo hace con tiempos. Por eso Noé permaneció, continuó con fe, esperando el tiempo en que se pudiera abrir nuevamente la puerta del arca. Dice que Noé tenía 600 años, Marcos, cuando comenzó el diluvio. 600 años. Amén. ¿Se da cuenta cuánto duraba la vida del hombre antes? 600 años cuando comenzó el diluvio, y tenía 601 cuando terminó ya el diluvio y ya salió del arca. O sea, quiere decir que estuvo aproximadamente un año, no los 40 días, ¿se fijan? No es rápido, no es que los 40 días pasaron y ya Noé salió del arca, no. Pasaron meses. Amén. Hasta que llegó el tiempo en que ya pudo salir del arca. Amén, así ¿Ya? Señor Jesús. Entonces, si analizamos estas cosas, vemos cuánto en años vivía la gente antes. 600 años. Harto, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Porque después ya a lo más dice que hasta los 80 años llegarán los más robustos. ¿Por qué? Por la maldad. Amén. Sí, ¿sabe por qué? Porque es difícil para el hombre mantenerse firme. Y a veces Dios prepara la vida de las personas, ¿ya? ¿Para qué? Para que no se pierdan. Y lleguen a un punto en que se arrepienten, buscan al Señor, ¿cierto? Se arrepienten y Dios se los lleva. ¿Ya? Mientras más años parece que tenía la gente, más maldad había en ese tiempo. ¿Ya? Por eso hoy podemos ver la diferencia, ¿cierto? Entre 600 y entre 80 o 100 máximo que viven las personas. Es harta la diferencia. Incluso hay otros profetas que tenían hasta 800, 900 años, ¿cierto? El abuelo de Noé, ¿no? Creo que era Matusalén. Casi 900 años duraba la gente antes. Pero lo más importante de este mensaje de hoy que usted pueda reflexionar es que si Dios se acordó de Noé, se acordó de usted en esta tarde. ¿Ya? Dios se acordó de usted. Y aunque esté pasando algo difícil, como lo pasó Noé dentro del arca, aunque hay incertidumbre, ¿ya? Porque por el tiempo, como decíamos, que pasó, no fue todo rápido. Hay un tiempo, hay un propósito y uno tiene que esperar firme en Cristo. Firme, fundamentado en la palabra de Dios, porque la respuesta va a llegar a su tiempo. Pero hoy Dios ya se acordó de su petición. O sea, usted hoy día cuando salga se va a ir confiado en que el Señor tiene el control de todo. Y que usted lo único que tiene que hacer es seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Digan lo que digan. Usted tiene que seguir adelante hasta ver ejecutado su milagro, hasta haber ejecutado la respuesta. ¿Ya? Así que esta ha sido la palabra del Señor. Ya ha sido algo cortito, pero yo sé que va a ser algo que va a marcar su vida. Dígalo, Dios se acordó de mí. Dios se acordó de mí, Antonia, dilo, Dios se acordó de mí. Gloria al Señor, glorificado sea el nombre del Señor.